Todos disfrutamos de una buena historia. Puede alegrarnos, entristecernos, motivarnos y otro gran número de posibilidades. Pero, ¿qué hace buena una historia? Son muchas las variables, pero enfoquémonos en solo una: los personajes. Esos individuos que viven las historias, a los cuales vemos crecer y cambiar, por los cuales sentimos empatía sin notar que nos vemos reflejados en ellos. Queremos buscarnos en los protagonistas. Es por eso que estamos de su lado y que deseamos tanto que triunfen al final, sin pensar en que cuando el protagonista emprende su viaje, nosotros también emprendimos uno propio, descubriéndonos cosas nuevas en cada historia. Conozcamos a esos personajes, descubramos cómo son creados y veamos qué los mueve, ya que al final es lo mismo que nos mueve a nosotros. Soy John Kobritz y esto es Creando Personajes, motivación en el cine venezolano. Primero, vamos a conocer cómo es el proceso de creación de un personaje y qué elementos se toman en cuenta para desarrollarlos, de la mano de dos grandes directores y guionistas venezolanos, Carlos Daniel Malavé y Luis Alberto Lamata. Luego, nos centraremos en la motivación de los personajes, tomando como modelo un teórico, David McClelland, y los protagonistas de 3 películas, Taita Bóves, de Lamata en 2010, Patas Arriba, de García Widersman en 2011 y La Pura Mentira, de Malavé en 2012. Veremos de qué manera la teoría de McClelland se hace presente en los personajes según los guionistas. Y por último, conoceremos la opinión del público, quienes dieron su percepción con respecto a la motivación de cada personaje. Pero antes de avanzar, aclaremos conceptos. Primero pasémonos por el teórico que planteó lo que da origen a este reportaje, David McClelland. McClelland nació el 20 de mayo de 1917 en Mount Vernon, Nueva York. Obtuvo una licenciatura en 1938 de la Universidad de Wesleyan, su maestría en 1939 de la Universidad de Missouri y un doctorado en filosofía y en psicología experimental por la Universidad de Yale en 1941. McClelland enseñó en la Universidad de Connecticut y en la Universidad de Wesleyan antes de unirse a la facultad en la Universidad de Harvard en 1956. También trabajó allí sirviendo como presidente del Departamento de Relaciones Sociales. Siempre se inclinó hacia estudios que buscaran medir la motivación, definiéndola como una expectativa de cambio en la condición afectiva, ya que, según él, cualquier proceso motivacional tiene base en la emoción. Gracias a esto, entendemos que la motivación no es más que un impulso a cambiar la condición actual por otra. Luego de haber ampliado sus estudios de motivación, McClelland se trasladó a la Universidad de Boston en 1987, donde era un profesor de investigación distinguido en psicología hasta su muerte en marzo de 1998 a la edad de 80 años. Antes de eso, al inicio de la década de los 70, McClelland viajó a Venezuela para aplicar en una muestra su teoría de las necesidades motivacionales. Esa teoría es la que ahora aplicaremos a los personajes de las películas venezolanas y es muy sencilla. Explica que en cada individuo hay 3 necesidades presentes desde la infancia: la necesidad de logro, de poder y de afiliación. Sin embargo, cada persona está predominantemente inclinada hacia una en específico, y los individuos que presentan más características de alguna de ellas son muy diferentes a los que presentan características de las otras 2. Comencemos por la motivación al logro, la cual fue la primera en estudiar por McClelland. Las personas motivadas al logro buscan la realización personal a través del cumplimiento de metas que se trazan, no necesariamente por los beneficios que obtendrán habiéndolas alcanzado. Los individuos motivados predominantemente hacia el logro se caracterizan por desarrollar un uso exigente de las habilidades propias para buscar su bienestar y el de los demás, y por la persistencia con la que se esfuerzan por lograr sus objetivos, lo cual deberá estar acompañado además de la creatividad suficiente como para innovar, es decir, buscar nuevas y más prácticas maneras de lograr su objetivo. Ahora consideremos la motivación al poder. McClelland la define como la necesidad interior que determina la conducta de un individuo hacia el objetivo de influenciar a otro ser humano o grupo de ellos. Esto quiere decir que la motivación al poder engloba a todos esos individuos que sienten la necesidad de buscar condiciones, posiciones o cargos de prestigio, y que su comportamiento sea modelo a seguir para los demás. Pero no solo que lo sea,
ya que la satisfacción de su necesidad se dará solo cuando compruebe la influencia que ejerce. La clave está en liderar. Las personas motivadas al poder se caracterizan por presentar tendencias asociales, pero acompañadas de un buen desenvolvimiento en grupos, por su deseo de influenciar a otros. También es común que presenten características de comportamiento agresivo, señalando que aun cuando estas características pueden considerarse negativas, McClellan establece que este tipo de motivación es natural, por lo que no es ni buena ni mala. Por último está la motivación a la afiliación, y su definición es bastante literal. Las personas que presentan mayoritariamente necesidad a la afiliación le dan mucho más importancia a las relaciones interpersonales. Encuentran el impulso a hacer algo si dicha tarea los hará estrechar lazos o fortalecer relaciones. Esto quiere decir que las personas motivadas a la afiliación pueden ser identificadas como amistosas y cordiales, y se preocupan en gran medida por el bienestar de las personas en su entorno. Todo porque, para ellos, lo verdaderamente importante es querer y ser queridos, rechazando cualquier tipo de emociones y situaciones negativas con los demás. Con la idea de aplicar este modelo motivacional a los personajes de cine venezolano, viajé a Caracas para hablar con Carlos Daniel Malavé, director de La Pura Mentira, y Luis Alberto Lamata, director de Taita Bóves, para conocer su opinión con respecto a la creación de personajes y qué necesidad, según McClellan, movía a los personajes de sus películas. También organicé un evento que reuniera a un grupo grande de personas que contestara a una encuesta para conocer la motivación de cada protagonista usando la misma teoría de McClellan. A continuación, veremos los resultados. Ahora sí hablemos acerca de personajes de cine venezolano. Tomé 3 películas de géneros y años diferentes como guía para estudiar cada uno de sus protagonistas, comparándolos con los planteamientos de McClellan que revisábamos hace poco. Las elegidas son La Pura Mentira de Carlos Daniel Malavé, Taita Bóves de Luis Alberto Lamata y Patas Arriba de Alejandro García Wiedemann. Los 3 personajes no solo se desenvuelven en películas de géneros diferentes, sino que también su edad, su época, su situación económica y su espacio geográfico varía, para asegurarnos de tener diversidad en el análisis. Lo que hicimos fue sencillo: utilizar las características que vimos antes para establecer por cuál de las 3 necesidades se inclina cada personaje. Luego, irnos directo a la fuente para que el director opinara al respecto y luego encuestar a una muestra de 20 personas para saber cuáles características vieron presentes en el personaje y comparar las 3 visiones. Primero, conozcamos más acerca de La Pura Mentira y su protagonista. Es una película del 2012, con guión original del argentino José Montero, pero modificado para su realización en Venezuela por Carlos Daniel Malavé. Cuenta la historia de Juana, una mujer que luego de caer de un edificio desarrolla la habilidad de saber cuándo alguien le está mintiendo, con la única excepción de que el amor por una persona la desactiva. Por esa razón, tuvo un hijo a muy temprana edad, es solitaria y trabaja en horario nocturno para una línea 0800. Como venganza contra su jefe que la tiene subpagada luego de que la relación entre ambos no funcionara, Juana le roba un ticket de sorteo televisivo que termina siendo el ganador, lo que la lleva a ser toda una figura pública, conseguir un programa de televisión y que todo se salga de control, en compañía de Adrián, su nuevo interés amoroso con el que supuestamente no quiere nada serio. Antes de hablar específicamente acerca de Juana, quise conocer cómo es el proceso de creación de los personajes para el director, que también ha dirigido películas como Por un polvo, Último cuerpo y Las caras del diablo. Esto fue lo que comentó. Hay veces que se te presenta una historia que es atractiva y esa historia te trae unos personajes allá adentro, ¿no? Y tú lo que haces es desarrollar los personajes después cuando estás escribiendo el guión. Hay veces que te cuentan sobre un personaje y ese personaje es una historia en sí mismo. Exacto. Y tú te basas en él para desarrollar una película, un guión. En mi caso, El último cuerpo, una película que se llama El último cuerpo con William Goite, a mí me habían hablado de este personaje, habían hecho hasta un guión, pero lo importante era el personaje, no lo que pasara a nivel dramático dentro del guión para mí, sino la vivencia y el desarrollo de este personaje, su transformación como ser humano si la había, sus problemas con la justicia, su moral, que era una moral fuerte, que un tipo de muchos valores, que cosa que hoy en día no existe, ya casi ver gente o periodistas con valores, o en un país donde vivimos que está tan polarizado, por ejemplo.
Entonces me interesó mucho la historia, en este personaje, en este punto del personaje. En La Pura Mentira fue igual. A mí me entregan un guión, o un guión argentino de José Montero, y a mí el guión no me gustó. El guión para mí era terrible, pero a mí me llamó la atención este personaje de esta mujer que tiene ese don de saber cuando alguien miente, y de que además de eso es una mujer solitaria. O sea, una mujer que vive de manera diferente por tener ese don y por no querer que la dañen, ¿no? Entonces yo dije, bueno, aquí hay un personaje interesante para desarrollar una historia, ¿no? Y eso fue lo que a mí me terminó de convencer de aceptar ese trabajo y ese encargo de hacer la Pura Mentira, ¿no? A partir de Juana García, nosotros, como ya había un guión previo, lo que hicimos fue tratar de acomodar ciertos hechos al personaje que yo tenía en mente. Ahora que Carlos Daniel Malavé se encargó de introducirnos en el proceso de creación de Juana, conozcamos cómo aplica la teoría de McClellan al personaje. Le presenté las características de cada tipo de motivación, recordando que la motivación al logro se basa en la realización personal, la motivación al poder se basa en ejercer influencia y la motivación a la afiliación en las relaciones interpersonales, siendo esto por lo que Juana pareciera inclinarse más. Escuchemos qué opinó él. Yo creo que la motivación de ella es las relaciones. O sea, yo creo que ella es una mujer que se mueve por necesidad de afecto. ¿Okay? Es todo lo que le mueve a ella es el afecto. Un afecto que de repente no recibió de sus padres, un afecto que no le dio al hijo, un afecto que no recibe de ningún hombre, claro, por el mismo problema que tiene. O sea, ella misma bloquea el afecto de la gente. ¿Okay? Entonces yo creo que la principal motivación de ella es eso. Ella robarse el boleto de lotería es un acto de venganza. ¿Hacia qué? Hacia una relación. No hay más. Ella no quiere poder, ella no quiere un programa de televisión, ella no quiere nada de eso. Ella lo que quiere es reivindicación sentimental como mujer, ¿verdad? Jugaste conmigo, me prometiste ciertas cosas. Entonces, yo creo que ella se mueve y al final, por todo esto, y al final de la película tiene que ver con eso, con el afecto. Ella aceptar de que su problema ha sido no amar. De esa manera, el director aseguró que Juana está motivada a la afiliación, pero en el caso de La Pura Mentira, también pude entrevistar a Mariaca Semprún, quien interpreta el personaje y estuvo de acuerdo con el director. Creo que al final Juana, la historia de La Pura Mentira es cómo ella vence una cantidad de obstáculos para poder lograr la afiliación. Tanto como con su hijo, como con el amor, como con su papá, como con todos los personajes que ella aparecen. Por último, veamos qué opinó la muestra. De las 6 características expuestas por McClellan para la motivación al logro, los encuestados las vieron todas reflejadas en Juana. Una meta específica a alcanzar, satisfacción haciendo algo por sí misma, persistencia, intenso deseo de alcanzar el éxito, interés por saber si está haciendo lo correcto y la capacidad de innovar. Sin embargo, en desacuerdo con el director, la protagonista y el investigador, solo vieron 2 de las características de la motivación a la afiliación, por lo que según la muestra, Juana está motivada al logro. A continuación, vamos a analizar Taita Bóves. Analicemos la motivación presente en Bóves de Taita Bóves. La película es del año 2010 y fue dirigida por Luis Alberto Lamata como una libre interpretación de la novela Bóves el Urogallo, escrita por Francisco Herrera Luque. Lo que más la separa de las otras 2 películas de la selección es el peso que posee el personaje en la historia, ya que en Taita Bóves cada elemento narrativo gira en torno al protagonista. Él es quien hace la película, incluso lleva su nombre. Luis Alberto Lamata es responsable de la realización de muchas otras historias. Fue también el director de Jericó en 1991, Desnudo con naranjas en 1994 y El enemigo en 2008. Su inclinación hacia historias y personajes de épocas pasadas lo caracteriza, por lo que quise conocer cómo es para él el proceso de creación de personajes. Mira, trabajar con cada actor, como ya comentamos, es una aventura en sí misma, porque todo actor es distinto y todo personaje es diferente. Cuando hicimos Taita Bóves, me encontré con un actor enormemente sensible, enormemente inteligente como Jubel Bielma, y empezamos a explorar una cantidad de elementos que tenían que ver
con el personaje. Obviamente lo primero para él fue leerse la novela. La edición de la novela que yo tengo tiene además un excelente estudio de Francisco Herrera Luque, quien era psiquiatra, y él hace una especie de psicopatología de Boves. Ese era un privilegio que no todos los actores tienen, que al referirse a un personaje histórico, tú tengas además el informe de un psiquiatra que tiene conocimiento de historia y que te explica en términos psicológicos cómo es el personaje, ¿no? Eso te da una puerta de entrada muy especial. Pero a veces necesitas también como unos elementos mucho más emotivos, si tú quieres, como mucho más instintivos a la hora de atrapar un personaje. En el caso de Boves y el caso de Hubel en general, a mí siempre me ha ayudado mucho el de repente referirnos a animales y a la conducta de un animal y discutir sobre ese animal. Yo te puedo decir que Hubel en Boves es un tigre y Hubel en Azú es un perro en busca de una perra en celo. Es un perro birriondo, lo llamábamos nosotros. Centrémonos ahora en la motivación. La frase con la cual se hacía promoción de Taita Boves antes de su estreno fue «¿Hasta dónde llega tu venganza?», lo que nos ofrece un indicio acerca de su comportamiento y su motivación, con detalles presentes en la película que reafirman su comportamiento agresivo y su fuerte liderazgo. Observemos. ¡El demonio Bolívar dice muerte a los españoles! Y yo digo, ¿quién come con tu hambre? ¿Quién tiene privilegios cuando te pisa o te manda a azotar? ¿Quién ocupa el techo que tú no tienes? ¿Por qué? Si tú eres más fuerte y mejor, habrían aguantado los blanquitos de azúcar, los maltratos y la mala vida que tú llevas. ¡No! Y por eso yo también tengo un decreto de guerra a muerte. ¡Mueran los blancos, carajo! De forma muy clara se hacen presentes características de los individuos motivados al poder en el personaje. No solo por su agresividad y necesidad de influenciar, sino también por la manera en que sus verdaderos sentimientos son muy poco mostrados y mantiene una actitud retadora y de competencia. Habiéndonos hablado de Hubel Bielma, el actor protagonista de Taita Boves, es como Luis Alberto Lamata nos introduce al personaje y explica cómo ve el modelo motivacional de McClellan a través de Boves. A mí, en general, con muchas de las definiciones que tienen que ver con la historia, que es la disciplina que me tocó estudiar en la universidad, o con la sociología, o la psicología, la comunicación, cuando se trata de definir las cosas con conceptos muy cerrados, nunca me cuadra, porque creo que la realidad no es así. En el caso de este esquema, yo creo que Boves tiene un poco de todo, porque yo te puedo hablar de un Boves que obviamente quería el poder y que tenía necesidad de ese poder para sentirse, para autoafirmarse, para darse existencia. Sin embargo, yo te diría que hay una parte de filiación en él muy importante, de una necesidad de ser aceptado, de este hombre niño muy pobre, que de alguna manera siempre fue rechazado por la sociedad, que es rechazado a su vez por los criollos mantuanos que hay en Venezuela, que siente que no ocupa un lugar y que siente que lo va a ocupar en la medida que tiene poder. Entonces ya inmediatamente dice, te están reuniendo dos compartimentos de ese esquema, ¿me entiendes? Buscando escapar de categorizaciones muy estrictas, Lamata expresó cómo Boves estaba motivado tanto al poder como a la afiliación, considerando todas las facetas que atravesó el personaje. La muestra, sin embargo, dio las 7 características de los individuos motivados al poder en Boves: la competitividad, el comportamiento agresivo, la manera en que oculta sus sentimientos, su inclinación hacia posiciones influyentes, su búsqueda de prestigio, lo propenso que estuvo a recibir daño físico y su interés por influir. De esta manera, Boves y su búsqueda de venganza contra los blancos mantuanos están movidos por el poder, rescatando también los motivos afiliativos que señala el director. A continuación, analizaremos Patas Arriba. Llegó el momento de analizar Patas Arriba,
Esta película fue escrita por Gabriela Rivas Páez, quien vive actualmente en La Calera, en el Páramo colombiano, por lo que no pude conocerla en persona para la entrevista. Sin embargo, nos facilitó por escrito toda la información que necesitamos para analizar a Renato, el protagonista. Conozcamos más acerca de la historia. Renato vive en lo alto de una montaña con su hija Montserrat, quien es la única de 3 hermanos que lo cuida debido a su mal estado de salud. Junto a su nieta, Carlota, Renato elabora un complicado plan para irse en una piragua hasta el mar, queriendo reencontrarse con su mujer, quien murió hace mucho tiempo. Sin embargo, deben resolver muchas situaciones antes, ya que los hijos de Renato quieren internarlo en un hospital contra su voluntad. Veamos más acerca de Renato, su situación y su motivación. Su hija Montserrat no logra dividir el tiempo entre los cuidados de su padre y su vida privada. Perfecta. No, Sí, no, además no tengo puedo. algo muy importante que decirte. Vamos. No puedo dejarlo solo, tú sabes que no puedo. Pero si es la cabaña de mosquitas, está a menos de 100 metros de aquí, tu papá estornuda y venimos los dos corriendo. No, tú sabes que podría ocasionarle un disgusto, ¿no? Mira, Monse, yo te quiero. Yo te adoro. Pero francamente no entiendo qué es lo que te pasa. Nosotros no somos 2 carajitos que estamos jugando. Yo quiero amanecer con tu cuerpo a mi lado. Por lo que también piensa que lo mejor es enviarlo al hospital. Su otra hija, Anita, embarazada y en medio de una crisis matrimonial, opina lo mismo. Mami, ¿tú crees que papi llega a tiempo para el nacimiento de Margarita? Esta alergia que me tiene loca. Y Salvador, su hijo mayor, solo evade responsabilidades desde la muerte de su madre. Bueno, ¿desde cuándo no conversa usted con su papá? ¿Qué, padrino? Si yo voy para allá todos los días. Todos los días, eso lo sé yo. Yo digo, habla, sentase ahí, habla de verdad. Renato cuenta nada más con su nieta Carlota y su amigo Jorge para ayudarlo en el plan de escapar en piragua, pero Montserrat y Anita deciden internarlo antes de lo previsto, por lo que no tiene casi tiempo para escapar y debe ingeniarse. Renato pareciera en un principio estar motivado a la afiliación, solo porque durante la película su relación con toda la familia juega un papel protagónico. Sin embargo, viendo analizado su objetivo, es fácil determinar que está motivado al logro. Renato desea sobre todas las cosas reencontrarse con su esposa, para lo que hace cualquier esfuerzo necesario así lo ponga en peligro. Demostró en muchas ocasiones ser capaz de hacer todo por sí mismo y sobre todo persistencia en alcanzar su meta, características fundamentales de las personas motivadas al logro. A Gabriela Rivas Páez, guionista y productora de Patas Arriba, se le imposibilitó la comunicación de video de cualquier tipo por el lugar donde vive. Sin embargo, colaboró con el reportaje dándome una entrevista por correo electrónico, donde contó: Renato es una fusión entre el abuelo de Alejandro, el director, y mi abuela Carlota. La suma de nuestros recuerdos. Representa ese abuelo con el que compartimos maravillosos momentos. Ese abuelo que, aún siendo optimista, se negaba a ser un estorbo. Se negaba a ser víctima de los maltratos de la medicina formal. Se negaba rotundamente a terminar en una terapia intensiva. Y que nos enseñó, a cada uno a su manera, lo importante de disfrutar las pequeñas cosas de la vida. Y en especial, cada nuevo amanecer. De esa forma, Gabriela confirma cómo ese abuelo que creó está firmemente decidido a conseguir lo que quiere, asociándolo con la motivación al logro. La muestra fue determinante con Renato, ya que en 2 de las características de motivación al logro, el 100% de los encuestados estuvo de acuerdo, en que se planteó una meta específica a alcanzar y en que persistió para alcanzarla. Además, presentó también otras 3: obtener satisfacción haciendo algo por sí mismo, tener un intenso deseo de alcanzar el éxito y buscar maneras innovadoras de lograr su objetivo. De esta manera, la muestra, el investigador y la guionista concuerdan en la motivación al logro de Renato. Así termina este análisis del cine venezolano, habiendo profundizado en la creación de protagonistas hasta el nivel más puro de la motivación, de la mano de los guionistas, quienes describieron el íntimo proceso por el que se pasa al momento de crear un personaje para cine, y que ese personaje logre conectar con el público y hacernos sentir. Esa es la finalidad de los personajes, y habiendo aplicado el modelo motivacional de McClellan, pudimos nosotros conectar también con ellos. Soy John Kovaritz y esto fue Creando Personajes, Motivación en el Cine Venezolano. É regato, é uma fonte, é pedaço de pó, é o fundo do poço, é o fim do caminho, rosto e desgosto, é pouco sozinho, é estrepo, é prego, é uma ponta, é ponto, é pinto, é uma conta, é conto.
gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, o estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama. Nosotros también emprendimos uno propio, descubriéndonos cosas nuevas en cada historia. Conozcamos a esos personajes, descubramos cómo son creados y veamos qué los mueve, ya que al final es lo mismo que nos mueve a nosotros. Soy John Kobritz y esto es Creando Personajes, motivación en el cine venezolano. Primero, vamos a conocer cómo es el proceso de creación de un personaje y qué elementos se toman en cuenta para desarrollarlos, de la mano de dos grandes directores y guionistas venezolanos, 1956. También trabajó allí sirviendo como presidente del Departamento de Relaciones Sociales. Siempre se inclinó hacia estudios que buscaran medir la motivación, definiéndola como una expectativa de cambio en la condición afectiva, ya que según él, cualquier proceso motivacional tiene base en la emoción. Gracias a esto, entendemos que la motivación no es más que un impulso a cambiar la condición actual por otra. Luego de haber ampliado sus estudios de motivación, McClellan se trasladó a la Universidad de Boston en 1987, donde era un profesor de investigación. Aclaremos conceptos. Primero pasémonos por el teórico que planteó lo que da origen a este reportaje, David McClellan. McClellan nació el 20 de mayo de 1917 en Mount Vernon, Nueva York. Obtuvo una licenciatura en 1938 de la Universidad de Wesleyan, su maestría en 1939 de la Universidad de Missouri y un doctorado en filosofía y en psicología experimental por la Universidad de Yale en 1941. McClellan enseñó a la Universidad de Connecticut y en la Universidad de Wesleyan antes de unirse a la facultad en la Universidad de Harvard en 1940. Todos disfrutamos de una buena historia. Puede alegrarnos, entristecernos, motivarnos y otro gran número de posibilidades. Pero, ¿qué hace buena una historia? Son muchas las variables, pero enfoquémonos en solo una: los personajes. Esos individuos que viven las historias, a los cuales vemos crecer y cambiar, por los cuales sentimos empatía sin notar que nos vemos reflejados en ellos. Queremos buscarnos en los protagonistas. Es por eso que estamos de su lado y que deseamos tanto que triunfen al final, sin pensar en que cuando el protagonista emprende su viaje, Carlos Daniel Malavé y Luis Alberto Lamata. Luego nos centraremos en la motivación de los personajes, tomando como modelo un teórico, David McClellan, y los protagonistas de 3 películas: Taita Bobes, de Lamata en 2010, Patas Arriba, de García Widesman en 2011 y La Pura Mentira, de Malavé en 2012. Veremos de qué manera la teoría de McClellan se hace presente en los personajes según los guionistas. Y por último, conoceremos la opinión del público, quienes dieron su percepción con respecto a la motivación de cada personaje. Pero antes de avanzar,